Hermanos, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la Casa del Señor. Les damos la bienvenida también a nuestros hermanos que nos están acompañando en la plataforma Zoom. Esta mañana, pues, tengo el privilegio enorme de poder estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y vamos a orar para que sea el Señor quien pueda guiarnos y quien pueda estar hablándonos en esta mañana. Señor, te agradecemos grandemente por el privilegio que tenemos, Señor, de ser tus hijos, el privilegio de poder conocerte y el enorme privilegio que tenemos, Padre Santo, de haber sido salvos, Padre, por la sangre de Cristo. Dios mío, rogamos que seas tú guiándonos hoy a través de tu palabra y que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos, Señor. Sé tú obrando en nuestras vidas, oh Padre. Sé tú, Señor, haciendo tu perfecta voluntad siempre. Te lo rogamos, oh bendito Señor, y te agradecemos por tu infinito amor. Guíanos, oh Señor, en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Siempre es un gozo grande el poder acompañarlos, mis hermanos. Como saben, Pastor no ha podido estar con nosotros hoy día. Sigamos orando por Pastor y también por los distintos misioneros y hermanos alrededor del país. Y vamos a continuar, mis hermanos, estudiando la palabra de Dios. El domingo antepasado que estuvimos compartiendo la palabra juntos, estuvimos aprendiendo un poquito acerca de las palabras de la Biblia. Y estuvimos viendo distintas palabras que se muestran en la Escritura y la importancia que se le da a esas palabras, la importancia que tienen las palabras que están escritas en la Biblia. Y habíamos estado viendo qué conceptos hay detrás de cada palabra y cuán importante es eso para nuestra salvación, ¿no? Y para entender también la doctrina cristiana o la enseñanza bíblica. Y hoy día vamos a continuar con una segunda parte, viendo algunas palabras más, conociendo algunas palabras más, algunos conceptos muy importantes en la Escritura y en la palabra del Señor. Habíamos estado teniendo como texto base a 2 de Pedro 3:15, donde habíamos estado viendo ese versículo en el cual el apóstol Pedro, habla acerca de que hay algunas palabras que son difíciles de entender. Y es importante que hagamos hincapié en estas palabras porque algunas personas pues tratan de torcer estas palabras, lamentablemente para su propia perdición. O algunos no entienden el significado de estas palabras y por ende tropiezan, no pueden avanzar en la vida cristiana, porque no solamente son palabras, sino que son conceptos importantes que tienen que ver con el tema de la salvación, de la vida eterna. Y también Pedro nos decía que era importante que conozcamos esto porque esto nos permite crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hoy día vamos a continuar estudiando algunas palabras. Estuvimos viendo el domingo, bueno, antepasado, y estuvimos viendo algunas palabras, vimos 5 palabras que son muy importantes en la Biblia. Y justamente el apóstol Pablo hace mucho hincapié en estas palabras. Vimos acerca de la justificación, estuvimos aprendiendo acerca del significado de la expiación, de la propiciación, de la reconciliación. Estuvimos viendo sobre la regeneración y sobre la santificación. Eran palabras que estuvimos estudiando, conceptos principales en la palabra del Señor. Y hoy vamos a continuar estudiando una palabra más que es muy importante y un concepto muy importante en la Escritura. Y los que ya han estado en seminario de la Biblia sabrán que esta es una palabra que se repite mucho y se habla mucho en el día de salvación. Es más, es una de las palabras centrales a las cuales se hace referencia en el seminario de la Biblia. Y es la palabra redención. Quizás hemos escuchado muchos esta palabra, la palabra redención. Muchos han escuchado acerca de redimir o eres redimido y se preguntan qué significa la palabra redención. Este es un concepto muy importante en la Escritura y es más, es céntrico en la palabra de Dios. Cuando estudiamos el Evangelio y cuando conocemos el Evangelio, la palabra redención es una palabra central que se encuentra en el núcleo mismo también del Evangelio. Y por eso tenemos que conocerla. Ahora, redimir, ¿qué significa en la palabra de Dios? ¿Cómo podemos encontrar esta palabra en la Escritura? Esta escritura es en la escritura esta palabra es muy recurrente. Si uno va por el Nuevo Testamento y por el Antiguo Testamento, se va a encontrar que muchas veces se repite esta palabra. Esta palabra se repite bastantes veces en la escritura y tiene mucha importancia. Y hay un pasaje que quizás es muy conocido y el pasaje quizás más conocido con respecto a la redención que lo vimos también en el seminario, que es Efesios 1:7, que dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Si tuviéramos que resumir
la palabra redención solamente en una frase, podríamos decir que es el perdón de pecados. Podríamos ponerlo como el perdón de pecados, pero implica mucho más cuando vamos al trasfondo acerca de la redención y cómo es que esto se da. La redención de por sí, cuando uno la estudia y si vemos el concepto que se ve en la escritura, podríamos definirlo como el acto costoso de Dios de comprar a la humanidad de regreso, rescatada, librar, al pagar el precio de la justicia demandada. Esto es muy importante, es un concepto muy importante en la escritura. ¿Qué significa redimir? Quizás uno se pregunta, ¿qué significa redimir? La palabra redención tiene un significado bastante práctico. La palabra redención significa, de manera sencilla, si lo vemos en palabras muy sencillas, significa rescatar, librar, dar libertad. Algo que está en el centro de la palabra redención es la palabra libertad, liberación, rescatar algo, liberar algo de nuevo, traer algo de vuelta a uno. Este concepto se utilizaba en la antigüedad y era muy común con el tema de la esclavitud. Con los esclavos, esta palabra era quizás la palabra que todo esclavo quería escuchar, que era la palabra redención. Porque ¿qué significaba la redención? La redención era cuando había un esclavo que estaba en dominio de un amo, quizás tirano, y entonces venía otro, una persona que estaba dispuesto a pagar el precio por ese esclavo para darle la libertad. Compraba al esclavo para darle la libertad. Este acto se conocía como redimir, redención. Y era muy importante, ¿no? Redención, el rescatar, el liberar algo, el pagar el precio, el comprar algo para darle libertad. Y esta palabra es la que encontramos también en el Nuevo Testamento y se utiliza para distintos aspectos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, podemos ver que se utiliza esta palabra de distintas formas. En el libro de Levítico, cuando se habla acerca de la redención, cuando vamos a Levítico 25, habla acerca de rescatar también objetos. Por ejemplo, dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Esta palabra se utilizaba también como sinónimo de rescate. Esta palabra rescatará, que traduce nuestra Biblia, es la palabra redimirá, literalmente. Redimir es rescatar, rescatar algo que se había perdido, ir al rescate de algo que estaba perdido y que no se podía recuperar, pero alguien venía a redimirlo, a rescatarlo. También se utiliza de otra manera con respecto al sentido de liberación, y esto podemos verlo en Primera de Crónicas 17:20, cuando se dice, ¿no?, del pueblo de Israel, ¿y qué pueblo hay en la tierra?, haciendo hincapié de cómo es que Dios redimió y liberó a su pueblo de Egipto. Dice, ¿y qué pueblo hay en la tierra como tú, Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacer nombre con grandes maravillas, echando a las naciones delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Como vemos, la palabra redención implica lo que es un rescate, implica una liberación. Implica retornar algo que estaba perdido y volverlo a su legítimo dueño. Implica el estar dispuesto a pagar el precio por ello. Y eso es lo que implica el sentido de la redención. Ahora, viniendo ya esto a un concepto bíblico, al concepto de la salvación, como se utiliza ya en el Nuevo Testamento, ¿qué es la redención para nosotros? ¿Qué es la redención para nosotros? Como vimos, es ese precio que Dios estuvo dispuesto a pagar para liberarnos y para traernos nuevamente a Él, lo que Él entregó. ¿Cuál era la situación de todo ser humano? Es la pregunta. ¿Cuál era la situación de todos nosotros? ¿Cómo nos encontrábamos antes de venir a Cristo? ¿Cómo nos encontrábamos antes de encontrarnos con el Señor? ¿Cuál es la situación de todo ser humano? ¿Qué es lo que ha pasado? Desde que el hombre rechazó aceptar al Señor, desde que el hombre en el huerto de Edén rechazó seguir a Dios, el hombre estuvo dispuesto a decirle, no, Dios, yo no quiero seguir con lo que tú dices, sino que yo quiero seguir mi propio camino. Literalmente, como decía la serpiente, no seréis como Dios. Yo quiero ser mi propio Dios, yo quiero guiar mi propia vida, y el hombre decidió desobedecer a Dios y entregarse al pecado, a quebrantar lo que Dios había ordenado. Pues el mundo realmente se sumió en lo que es la muerte, el sufrimiento y las consecuencias del pecado. Y hubo una separación. ¿Y qué fue lo que pasó con el ser humano? ¿Cuál es la condición del ser humano ahora? ¿Cuál es la condición de todo hombre separado de Dios? La Biblia nos lo muestra claramente. Y quizás esto se puede resumir en una frase que da el apóstol Pablo. Él dice, yo soy carnal y vendido al pecado. Esta es la condición que se encuentra todo hombre.
Todo ser humano que está apartado de Dios, que está separado de Dios en su condición natural, se encuentra vendido al pecado, entregado al pecado. ¿Cuántos se encuentran así perdidos, separados de Dios, siguiendo su vida? Y quizás pueden pensar un momento en Dios, pero solo cuando hay necesidad. Pero en su corazón no quieren que Dios realmente entre en su vida. No, Dios, ¿sabes qué? No. Yo quiero seguir mi propio camino, mi propia vida, mi propia forma de ser. Esto lo expresa de una manera muy clara el apóstol Pablo cuando dice, soy carnal vendido al pecado. Y es la situación de todo hombre. ¿Cómo se encuentra todo hombre? Todo hombre, lamentablemente, en su condición, está vendido al pecado. Y cuando el hombre se entregó a la maldad, cayó, pues entregó todo al dominio del maligno. Miren lo que dice la palabra de Dios al respecto. Primera de Juan dice, ¿no? El que practica el pecado es del diablo. Muchos piensan que realmente existe en la vida como un punto medio, ¿no? Como que uno no es ni de Dios ni del diablo, sino que puede estar en medio. La realidad es que no es así. La Biblia es muy clara con esto. La Biblia es muy clara con esto. Realmente la Biblia deja claro este punto y como dice en primera de Juan, ¿no? Si alguno se constituye amigo del mundo, es enemigo de Dios. La Biblia es muy clara con este punto. Todo aquel que practica pecado, dice la Biblia, es de él. La Biblia no nos deja lugares a grises, sino que cuando habla la Biblia acerca de la salvación, la Biblia es muy clara. Porque la Biblia no trata de suavizar las cosas. La Biblia está muy preocupada por el estado de la vida, del alma de cada persona. Y es claro la Biblia. ¿Cuál es la situación de todo hombre? Uno puede decir lo que quiera, pero la verdad está clara. El que practica pecado es de él. Lamentablemente, cuando el hombre se apartó de Dios, dejó de seguir a Dios, se entregó a la esclavitud del pecado y por ende se entregó también a recibir el mismo destino que Satanás. Esclavo es del diablo. Y esto es algo muy terrible, ¿no? ¿En qué situación se encontraba el ser humano? Todos estaban bajo el dominio de Satanás y todos nos encontrábamos en un tiempo vendidos al pecado. Podríamos decir que no, que sí, pero esa es nuestra situación. No estábamos con Dios, estábamos bajo el dominio de Satanás. ¿Y cuál es el problema con todo esto? ¿Cuál es el problema con todo esto, no? Realmente todos habíamos quebrantado la ley de Dios. ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte. Dios es santo, delante de su presencia no puede entrar ninguna iniquidad. La Biblia es muy clara con esto. Uno no puede jugar con la soberanía y el poder de Dios. Dios es grande, Él es poderoso, ¿no? Y la ley que Él nos había dado, hemos quebrantado la ley de Dios y la ley nos muestra que merece morir. Y el ser humano está muerto espiritualmente, separado de Dios. Y hay ese vacío que uno siente en su vida. ¿Qué es esa separación? Porque es que uno no puede llenar nada en su vida. Ese espíritu que Dios nos dio nos hace notar. Primero a través de la conciencia que estamos separados de Dios. Después ese espíritu nos hace esa necesidad de Dios. ¿Por qué hay esa necesidad de Dios? ¿Por qué hay que tratamos de llenar de distintas formas un vacío en esta vida y no se puede? Porque estamos separados de Él, separados de Dios. Y lamentablemente nuestro espíritu está muerto, separado de Dios. Y por esa razón es que todo hombre está apartado, bajo condenación. Y lo peor de todo es que nada podemos hacer. ¿Qué puede hacer el hombre para redimirse a sí mismo? ¿Acaso habrá alguna buena obra que pueda hacer el hombre? ¿Algo? La gente piensa que a través de una vida religiosa, a través de buenas obras, siendo buena persona, puede llegar a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia es muy clara con esto. Dios es santo y los estándares de Dios no son nuestros estándares. Y la Biblia también dice que aún nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Él. La condición del hombre, ¿cuál es? El hombre ha intentado por distintos medios, a través de la religión, a través de una buena vida, filosofías o lo que quiera llegar a Dios, pero todo eso se queda corta. ¿Por qué? Porque todos pecaron y están separados y no alcanzan la gloria de Dios. La Biblia es muy clara con este punto. ¿Qué puede hacer el hombre? Nada. Todos los intentos del hombre en realidad terminan en nada. Los esfuerzos que tenemos nosotros mismos. Tratamos de vivir una vida recta, tratamos de ser diferentes. ¿Se puede hacer? No. Nuevamente el hombre se da cuenta de que realmente es esclavo del pecado. Si uno realmente ha intentado en su vida llevar una vida recta por sí mismo, y si uno realmente ha hecho ese esfuerzo, va a llegar a una conclusión, la misma conclusión de Pablo: vendido estoy al pecado. No se puede, no se puede. Por más que uno intenta cambiar de vida, por más que uno intenta llevar una vida nueva, ¿qué es lo que pasa por uno mismo? Uno es esclavo del pecado. Y esta es la situación del ser humano, es lamentable.
¿Y qué más dice la Biblia al respecto? Esto trae una consecuencia también, ¿no? Esto trae una consecuencia en nuestra vida. Lamentablemente, por cuanto todos pecaron, dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la consecuencia de esto es que estábamos bajo el dominio de Satanás y merecíamos la condenación. Y como dice la Biblia, el infierno que está preparado para quién, para el diablo y sus ángeles. Lamentable, el hombre va a esa condenación. Sin embargo, hay algo muy hermoso en la Escritura. La Biblia dice, ¿no? Por cuanto todos pecaron en Romanos 3, 23 al 24 y están destituidos, no alcanzan la gloria de Dios, no pueden llegar a la gloria de Dios. Sin embargo, hay una coma ahí, y esa coma quizás es la coma más hermosa que puede existir en la Escritura, porque esa coma es una coma de pero. Hay un pero. Hay un pero. Todos hemos pecado, todos estamos separados. Sin embargo, hay un pero, esa coma que está ahí que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. Sin embargo, hay algo que ha sucedido. El ser humano es esclavo del pecado, el ser humano está apartado de Dios, el ser humano realmente está separado de Dios, pero hay un pero, hay un pero. Y esto es lo que está sucediendo. Alguien estuvo dispuesto a pagar el precio por nuestros pecados. Alguien estuvo dispuesto a pagar el rescate por nosotros. Alguien estuvo dispuesto a liberarnos. Y no con cualquier cosa, sino que entregó su vida. La paga del pecado que es la muerte. Alguien estuvo dispuesto a entregar ese rescate para redimir y para recobrar para sí mismo lo que se había perdido. Y este es Cristo Jesús. Cuando uno va al Evangelio, uno se da cuenta que la Biblia habla acerca de Jesús y dice la Biblia, ¿no? Que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué concepto está detrás de eso? ¿Qué concepto es de ir y buscar y salvar aquello que está perdido? Es el concepto de redención. Ello está perdido, está abandonado, está fuera, no puede entrar, no puede llegar a la gloria de Dios, no puede ni siquiera llegar a Dios con su propio esfuerzo. Pero ¿qué hace Dios? Él viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Está perdido. Esa parábola tan hermosa, ¿no? De las ovejas, donde el Señor cuenta, ¿no? Que había un pastor que tenía 100 ovejas, pero una se va. ¿Qué fue lo que hace el pastor? Va a buscarla y a rescatarla. ¿Qué es eso? Redención. Redención. Ir a buscar y rescatar. Es el concepto que está detrás de esta palabra. Es lo que el Señor hizo por nosotros, la redención. Es un rescate. Y este rescate tenía que pagarse. Ahora, viniendo a nuestra vida, ¿no? Este rescate tenía que pagarse. ¿Qué es lo que había pasado con el ser humano? Todos nosotros nos hemos pasado solamente pecando. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? Es la muerte. Si hay un Dios justo, Él tiene que juzgar el pecado. La gente solo piensa en el amor de Dios y la misericordia de Dios, pero se olvida que hay un Dios justo y santo. Y Él tiene que juzgar el pecado. Y hay una paga por el pecado. La paga del pecado es la muerte. Alguien tiene que pagar ese precio para darnos libertad. Por eso Cristo estuvo dispuesto a entregar su sangre. Él estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros. Él estuvo dispuesto a entregar su vida para que nosotros tengamos libertad. Ese precio, el precio más alto, se pagó por nosotros. El precio más alto realmente se pagó por nosotros. Y Él nos libró de la condenación del pecado. De esto es lo que trata la redención. De esto es lo que habla la redención, lo que el Señor hizo por nosotros. Tú y yo, si hemos venido a Cristo, hemos sido redimidos. Él vino a buscarte y Él vino a salvarte y Él vino a pagar el precio por ti, para que tú tengas libertad, vida eterna y puedas venir al Señor. Este es el concepto que está detrás de la palabra redención. ¿Qué más podemos ver con respecto a la palabra de redención? Implica también el hecho de que el Señor ha venido a pagar el precio por nosotros y el Señor ha venido a traer libertad de la condición en la cual estábamos. Éramos esclavos del pecado, dice la palabra de Dios, y por ende estábamos bajo el dominio de Satanás. Pero ¿cuál es la condición ahora del ser humano? A través de la redención, realmente el Señor nos ha liberado y nos ha quitado del dominio de Satanás y hemos venido al dominio de Cristo, a todo aquel que cree, todo aquel que viene a Él. Y esto es hermoso. Y hay algo bello también para la redención. La redención y lo que hizo Cristo es solo para algunos, no es para todos, para todo aquel que cree. Está abierto este camino. Apocalipsis 5:9 nos habla acerca de esto y dice, ¿no?
y cantaban un cántico nuevo. Esto es cuando están delante del trono de Dios. ¿Y cuál es ese canto que cantaban? Decía: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado con tu sangre, refiriéndose al sacrificio de Cristo. Él se entregó por nosotros. Nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La redención es para todos, para todos. Cuando Cristo realmente entregó su propia sangre, Él pagó el precio por todos y nos trajo libertad. Y esto es para todos. Y cuando uno lo ve en la Biblia es hermoso. Dice: de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Realmente es para todos. Si alguno realmente conoce el plan de Dios, si alguno conoce a Dios, realmente uno puede entender que Él proveyó esa redención y ese pago de libertad para todos. Hay libertad para todos. La gente puede seguir atada al pecado, pero ya ha sido pagado el precio. La gente puede seguir esclava de Satanás, pero ya ha sido pagado un precio. Y Él tiene poder para la libertad. La salvación realmente es del Señor y Él nos ha traído esa redención. Y esta es eterna. Y esta redención dice: de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Esta redención que Cristo hizo abarca todo. Como vemos en seminario, se habla de la eterna redención. Y eso no implica solamente el hecho de que los pecados son perdonados eternamente, como hemos visto, pasados, presentes y futuros. También la eterna redención implica que el tamaño de la redención es eterna. Esto aplica tanto para los santos del Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento, las personas que pusieron su fe en aquel que vendría, el Mesías, reciben esa redención, y también para aquellos que hemos venido al Nuevo Testamento. Podemos ver esto en el libro de Hebreos 9:15, si tienen ahí sus Biblias. Vamos a buscar este texto. Hebreos 9:15. La Biblia ahí habla acerca de la redención que el Señor obtuvo, ¿no? Y en el libro de Hebreos capítulo 9 justamente es el pasaje central donde se habla del sacrificio de Cristo. Y en Hebreos 9:15, la Biblia ahí nos habla acerca de la obra que el Señor estuvo haciendo, la obra que el Señor hizo y la obra que el Señor, hasta dónde se extendió la redención hecha por nuestro Señor. Y esto es muy importante cuando uno lo ve. Justo en ese pasaje, ¿no?, donde el 12 nos habla acerca de la eterna redención, más abajo en el 15, cuando habla acerca de esa eterna redención, dice: así, por eso, Él es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esta redención aplica tanto al antiguo pacto, a los del Antiguo Testamento, como a los del Nuevo Pacto. A veces uno se hace la pregunta, ¿no?, ¿cómo es que uno recibía la salvación en el Antiguo Testamento? De la misma forma. En el Antiguo Pacto es de la misma forma. Es por la fe en aquel que traería la salvación. Ellos en el Antiguo Pacto murieron, como dicen los santos, esperando la promesa, como dice Hebreos mismo, en Hebreos 11, y no vieron la promesa. Ellos esperaban la promesa. Abraham esperaba esa promesa prometida, ¿no?, que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Los profetas esperaban ese que iba a venir y que iba a restaurar todas las cosas. Y vemos ahí todos los santos del Antiguo Testamento tenían su esperanza en lo que iba a venir, y Cristo vino, y como dice Hebreos 9:15, realmente Él cubrió aquello que era en el nuevo pacto, redimió todo ello. Lo salvó por medio de la fe en la esperanza de aquel que iba a venir. Y en el Nuevo Testamento esta redención también es para nosotros. Tito 2:14 nos habla al respecto. Y Tito 2:14 nos dice esto, ¿no? Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En el Nuevo Testamento Él hace un solo pueblo a través de esta redención. Y esta redención, esta salvación es por nosotros de la misma manera, por la fe en aquel que vino. En el Antiguo Pacto, por la fe en aquel que iba a venir y iba a redimir al pueblo. Y en el Nuevo Testamento, en nosotros, por la fe de aquel que ya vino y cumplió y dijo: consumado es, y redimió a su pueblo de sus pecados. Es esperanza en la redención. Él pagó el precio, Él redimió a su pueblo. De todo linaje, de toda lengua, de toda nación, es para todo aquel que cree. La redención está abierta por la obra de Cristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarte y a salvarte a ti y a pagar el precio por ti. Esto es redención. Él nos redimió. Éramos esclavos del pecado. Estábamos bajo el dominio de Satanás. Él pagó el precio. Entregó su propia vida para darnos libertad, para que tú tengas vida. Y de esto trata la redención. Es hermoso cuando conocemos este concepto. Es hermoso cuando entendemos lo que el Señor hizo, ¿no? Y cuando vemos realmente lo que el Señor dice y lo que el Señor dice al respecto.
En Hebreos 2, la Biblia también nos habla al respecto, ¿no? De la situación en la cual estamos, ¿no? Dice la Biblia también esto, ¿no? Que como hemos venido ahora a través de la redención, también a ser parte del pueblo de Dios. Dejamos de ser parte de Satanás y venimos a ser hijos de Dios por medio de la redención. Esto es bastante hermoso cuando vemos esto en la palabra de Dios. Hebreos 2, 14 al 15 dice, ¿no? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué fue lo que hizo el Señor cuando nos redimió? Él realmente venció el imperio de la muerte. Él venció el imperio de la muerte. Él realmente estuvo entregado ahí, pero al tercer día resucitó. Él nos redimió del pecado, nos redimió de la muerte, nos redimió de la maldición. Esto es redención. Él pagó el precio, nos dio libertad. Nuestras cadenas fueron rotas por la obra de Cristo Jesús en la cruz. De esto trata la redención. ¿Qué es la redención? Tú ya has sido liberado. Tú estabas perdido, tú no merecías venir al Señor, tú no podías venir al Señor, pero Él vino a buscarte a ti. Y Él pagó el precio por ti, para que tú tengas libertad. El mundo estaba bajo el dominio de Satanás. Realmente todo estaba bajo el dominio del maligno, pero Él vino a vencer el imperio de la muerte y del maligno. La Biblia es clara con esto. Y esta es la redención. Y hoy podemos venir como hijos de Dios, por medio de la redención. Ahora, hay resultados muy importantes de la redención. Resultados muy importantes que vienen por el hecho de la redención, de lo que Cristo hizo. Lo primero es la reconciliación para con Dios. Lo primero es la reconciliación para con Dios. La Biblia es muy clara con esto. Y esto lo podemos ver en Colosenses 1, 21 al 23. La Biblia dice, ¿no? Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Ustedes eran extraños y enemigos de Dios. No podían entrar a la presencia de Dios en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio. Antes nosotros realmente estábamos separados de Dios, pero por su muerte, por el pago que él hizo, por la redención, ahora podemos venir a él y tenemos paz y reconciliación para con Dios. Tú puedes venir a Dios ahora. Tienes un camino, un acceso directo a Dios. ¿Qué esperas? El Señor te llama a ti. ¿Qué más dice la Biblia? Dice que tenemos perdón de pecados. Colosenses 1:14, muy parecido a Efesios, dice, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados han sido perdonados porque ha sido pagado ya el precio por ello, ha sido pagado la paga del pecado. Hemos sido redimidos. Por eso es que la redención se utiliza como un sinónimo en muchas ocasiones de salvación, que es esta palabra que vamos a ir viendo, porque trata sobre ese punto el perdón de pecados. Justificación. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. Por esto hemos sido justificados, declarados justos delante de Dios, porque ya está pagado nuestro precio. Ya está pagado nuestro precio. Y finalmente adopción, ¿no? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Tenemos esta adopción por medio de la redención que el Señor hizo, el pago que Él hizo, la libertad que Él nos dio, y hemos venido a ser parte de la familia de Dios. En la Biblia hay muchos ejemplos de redención, ¿no? Muchos ejemplos de la redención y de la obra que el Señor hizo. Y podemos ver en todas partes de la Biblia que se nos muestra ejemplos acerca de la redención, ¿no? Y cómo es que el Señor trae vida. Quizás un ejemplo que podemos ver en el Antiguo Testamento bastante bello acerca del tema de la redención es este de Ruth y Noemí, ¿no? No sé si han leído el libro de Ruth. ¿Cuál es el tema principal del libro de Ruth? ¿Alguien lo sabe? Justo esta palabra, redención. La palabra central en el libro de Ruth es redención. No sé si conocen la historia un tanto de Ruth y Noemí, ¿no? Noemí pues era una mujer que era parte del pueblo de Israel, pero por situaciones, por la hambruna, ella se va a Moab, hace algo que no debió hacer. Ella abandona su nación, la nación que creía en el Señor, que tenía fe en el Señor, abandona su nación, la abandona, y se va a una nación pagana, que era Moab. Y en esa nación pagana, que era Moab, ella se entrega a vivir apartada de Dios. Tanto es así que hace otra cosa que Dios había dicho que no hicieran. Empieza a entregar a sus hijos junto con su esposo y hace que se casen con mujeres de otros pueblos de esa nación, de Moab. Cuando la Biblia decía claramente que en la ley judía, ¿no?
La ley decía que no podían unirse con los otros pueblos, pero ella hace eso, se aparta de la ley de Dios. Y esto trae consecuencias. El apartarse de Dios, del pueblo de Dios, trae consecuencias muy fuertes. ¿Qué pasó en ese tiempo con Noemí? Primero muere su esposo, queda viuda. Le quedaban sus 3 hijos, pero después muere el primero, muere el segundo y muere el tercero. Y se queda ella sola con sus nueras, ¿no? Y bueno, se despide de las nueras y entre ellas, cuando se despide de ellas ya Noemí, para cambiar su vida, para dejar todo eso porque estaba dolida y sumida en el pecado, en las consecuencias de realmente haberse apartado de Dios. Y ya su vida era tan triste, ella decide apartarse y le dice, miren, nueras, váyanse, son libres, busquen con quién casarse, porque yo ya me voy. No hay nada que yo les pueda dar. No tengo ni esposo, no tengo nada. Estoy destrozada. Pero una de ellas, que se llamaba Ruth, le dice, mira, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú vayas, yo voy a ir. Y es así que Noemí vuelve con Ruth nuevamente a su pueblo, ¿no? A Belén. Y vuelve nuevamente al pueblo, ¿no? De Dios con ella. Y ahora estaba entrando Noemí a este pueblo y Noemí hace algo muy curioso, ¿no? Ella se cambia de nombre, no sé si recuerdan el nombre, ella se cambia de nombre a Mara, que significa dolor. Porque todo lo que había cosechado en su vida no era otra cosa que dolor y sufrimiento. Y es lo que tenía ahora. Y ella venía sin nada, con dolor, y con esa mujer Ruth, que era una moabita. Y esta moabita viene con ella, ¿no? Y ven ahora a Ruth, que ahora era Mara, con la moabita. Y una moabita, ¿no? Una mujer que es muy interesante estudiar el concepto de los moabitas, porque los moabitas no podían entrar en la comunión del pueblo de Dios. Cuando uno va a la ley, cuando uno va a la historia, los moabitas no podían entrar en la comunión del pueblo de Dios. No podían. Pero vienen con una mujer moabita y empiezan a vivir. ¿Qué sucede en el proceso? En el proceso, mientras están viviendo en Belén, pues conocen a un hombre, ¿no? Que era Boz. Y resulta que en la providencia de Dios, Boz era pariente de Noemí. Y por la ley, él podía redimirla. ¿Qué quiere decir? Rescatarla de su situación de pobreza. Era un pariente lejano, ¿no? Y esto es lo que sucede, ¿no? Que la historia nos narra que luego Boz viene y Boz hace algo muy interesante y la redime de una forma muy interesante. La redime casándose con Ruth. Pareciera algo muy bonito y como una historia de amor, pero eso implicaba muchas cosas. Boz ahora estaba casándose con una moabita. ¿Qué significaba esto? Boz estaba tomando y redimiendo y trayendo para el pueblo de Dios y liberando y restaurando y dándoles una nueva vida a una mujer que supuestamente no debería entrar nunca al pueblo de Dios. Pero ahora estaba redimiéndole, trayéndole un nuevo pueblo. Y es lo que hace Boz, ¿no? Boz viene, se casa con ella y está dispuesto a pagar el precio también por ella cuando uno ve por la dote y les da una nueva vida, una redención. Y es curioso porque después de esta mujer se convierte en vida, porque de esta mujer, justo de Noemí y de Boz, viene posteriormente su nieto, que es Isaí, y posteriormente el otro, que es David. Y de David viene Cristo. Era algo en el plan de Dios, pero este es un símbolo de algo que sucedió con nosotros. ¿Cuál era nuestra condición delante de Dios? Todos estábamos separados de Dios. Todos estábamos realmente entregados al pecado. ¿Qué consecuencias nos ha traído el pecado en nuestra vida? ¿Qué consecuencias trae el pecado? El dolor, Mara, el sufrimiento. Apartados de Dios. Pero vino alguien, el pariente redentor, que estuvo dispuesto a pagar por nosotros y a redimirnos, a pesar de que nosotros no merecíamos venir al pueblo de Dios. No merecíamos ser hijos de Dios. ¿Cuál fue su nombre? Cristo Jesús. Y este es el mensaje que vemos en la redención. Y esto es lo que Cristo hizo por nosotros. Nos amó y dice la Biblia, el mismo símbolo, que ahora nosotros hemos venido a ser la esposa de Cristo. Nos trajo como una novia rechazada, una viuda rechazada, y nos trajo con ellas para ser su novia amada y ser su esposa. Realmente su esposa. A quien Él estuvo dispuesto a entregar su propia vida por ella. Esta es la redención. Y de esto trata la redención. Ahora, viéndolo en un sentido particular, la redención habla sobre este rescate y esta liberación, pero la redención en realidad tiene también un concepto mucho más amplio en la Biblia. Y la palabra redención en realidad tiene un concepto bastante amplio.
Y ese es algo quizás el marco general para entender la historia de la obra de Dios, esta palabra de redención. Habíamos hablado de que realmente Adán peca y cuando Adán peca, Adán y Eva pecan, realmente el pecado entra a este mundo, pero también en este mundo entra la maldición. O sea, la maldición entra a consecuencia del pecado de Adán y viene la muerte, y viene el sufrimiento, viene el dolor. Si se dan cuenta, no solo el ser humano fue entregado a maldición, a pecado, a muerte, a dolor, sino que toda la creación fue entregado a muerte, a sufrimiento. Y la Biblia habla sobre esto. Tú puedes ver a tu alrededor y ¿qué ves? La maldad, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Y uno se pregunta a veces, ¿no? ¿Cómo Dios permite esto? No, no es consecuencia del pecado del ser humano. Y el sufrimiento y la muerte están presentes en este mundo. Tanto así que la misma creación sufrió las consecuencias de la maldición. No solo el ser humano, sino toda la creación está caída, corrompida. Y es por eso que la Biblia habla de eso en Romanos 8, 19 al 23, y habla acerca de la redención en su sentido amplio, en su sentido cósmico, ya lo que Dios hace a través de la redención. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación, hay un anhelo ardiente en la creación, que es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma, dice la Biblia, la creación misma será libertada, esa palabra es redención, de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué está pasando acá? La Biblia es clara con este punto. Hay un anhelo en la creación. Después de la creación fue entregada en la caída al pecado y a la corrupción. El mundo realmente está en esa condición. El mundo está caído. Y el mundo, dice la creación misma, gime con dolores de parto. Es como que todo alrededor, la tierra, todo ser que ha sido creado está contaminado por esa corrupción, y la esperanza que tienen es que un día ellos también van a experimentar esa liberación en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué es esto? Y esto ya cuando entramos en la historia bíblica. Dios no solo se encarga de darnos la salvación al ser humano individual y esa redención, esa libertad, sino que en la historia bíblica de la salvación, Él también va a redimir la creación y va a destruir y acabar por completo la maldad en el juicio de Dios cuando Cristo venga por segunda vez, lo que conocemos como la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La misma creación va a ser transformada, y dice la Biblia que va a ser cielo nuevo y tierra nuevo. ¿Han escuchado ese concepto? La misma creación va a ser liberada, literalmente redimida. La misma creación va a ser redimida. Todo lo que está a nuestro alrededor va a ser redimido. Dios no solo acaba con la corrupción en el hombre, sino que Dios también va a juzgar y acabar con toda la corrupción, el dolor, el sufrimiento en el mundo. Y esta es la historia de la redención, y esto es lo que habla la Biblia. Y esto es algo que se está esperando y se va a cumplir cuando Cristo venga por segunda vez. Como dice aquí la palabra, ¿no? Esperando la adopción gloriosa, la redención de nuestro cuerpo. Dios va a redimir no solo el espíritu, el alma, sino toda la materia, y toda la creación va a ser redimida. Y esto es lo que se conoce como la redención en sentido y amplio. Y esto es muy importante, ¿no? La Biblia también dice en Efesios 1, 13 al 14, hablando sobre ese tema: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué dice acá? La redención y los resultados de la redención aún no lo vemos completamente. Es como dicen en teología, el ya, pero todavía no. ¿Qué es esto? Ya la redención en Cristo Jesús y la liberación la tenemos, pero la redención implica mucho más. Un día estaremos delante de la presencia de Dios y veremos cómo el que restaura todas las cosas, la creación caída que fue entregada a vanidad, como dice la Biblia, y que fue bajo el dominio de Satanás, del sufrimiento y del pecado, un día va a ser restaurada y un día va a ser redimida, completamente transformada, y eso nos incluye a nosotros. La redención del cuerpo, dice Dios, aún va a transformar nuestros mismos cuerpos semejantes a Él. Y es lo que esperamos. Y es algo que ya tenemos,
y todavía no se cumple, y vendrá cuando Cristo venga por segunda vez y Él restaure todas las cosas. Ahora la misericordia de Dios se está extendiendo porque Él un día va a venir para juzgar. ¿Y qué es ese juicio? Uno se pregunta. Cuando Cristo venga, primera vez vino como Salvador, segunda vez vendrá como juez, Él va a venir a juzgar toda la maldad. ¿Y qué significa eso? Él va a acabar por completo con todo el mal, la corrupción que hay en la tierra, en toda la creación, en toda su creación. Y Él va a restaurar todas las cosas. Pero la misericordia se está extendiendo. ¿Por qué? Si Cristo viniera ahora, ¿qué pasaría con todos aquellos que aún no conocen a Cristo, que aún están sometidos en el pecado? Sencillamente el juicio de Dios. Porque Él va a venir y va a acabar con toda la corrupción. Y esto es algo claro, por eso la Biblia dice que Él no retarda su venida, sino que Él es paciente para con todos, para que la gente venga al arrepentimiento y al conocimiento de Dios. Y esto es lo que vemos en la historia de la redención, lo que Dios está haciendo. Y a su pueblo, a los hijos de Dios, nos ha dado una garantía, un arra. ¿Qué es un arra? Un arra es una garantía, una seguridad, que es el Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Qué es eso? ¿Garantía de qué? De que el Señor va a cumplir la redención que Él ha prometido. Tú la tienes ahora. Todos los que han venido a Cristo Jesús tienen el Espíritu Santo de Dios, ¿como qué? Como la garantía de esa herencia que van a heredar todo redimido y todo restaurado. ¿Qué es lo que esperamos? Podríamos verlo en un mapa, ¿no? De la historia del mundo. Realmente esto es de la eternidad hasta la eternidad. El mundo cayó, fue realmente creado por Dios, pero cayó en el pecado. Dios trajo el antiguo pacto con Israel hasta que Cristo vino y Él consumó todas las cosas y redimió a su pueblo con el nuevo pacto en la iglesia, y Él vendrá por segunda vez, ¿no? Y ahí van a suceder eventos muy importantes, la resurrección, el tribunal de Cristo, el juicio del gran trono blanco, y Él va a restaurar todas las cosas, cielo nuevo y tierra nueva. Y esto se le conoce como la historia de la redención o el plan de redención. La redención es un concepto muy amplio en la palabra de Dios. Es un concepto muy amplio y es algo que el Señor va a hacer. Y estudiar cada punto realmente es profundo. Realmente de eso trata la historia bíblica, de la historia de la redención. Lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará en la historia. Dios está obrando en esta historia y en este mundo. Y eso nos lleva a nuestra siguiente palabra el día de hoy. Podríamos de verdad tomarnos y hablar de la redención y viendo, profundizando, y eso nos tomaría mucho tiempo, pero hoy lo vemos de una manera general y vamos a entrar a otra palabra más que va aterrizando un poco más de manera específica el tema de la redención. Es muy relacionada, muy similar, pero tiene ciertas diferencias. La redención es como un marco amplio de toda la historia de Dios, del plan de Dios, la liberación que Dios ha hecho, la liberación que Dios está haciendo y la liberación que Dios hará. Y esta palabra ahora es la palabra salvación, que aquí no hay muchos conceptos que dar, pero sin embargo hay cosas muy importantes que notar con respecto a la palabra salvación. La Biblia es muy clara con respecto a la salvación. La Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿no? Y no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, cuando hablamos de salvación, hay que hacer aquí un hincapié en un tema. La palabra salvación como tal se utiliza con distintos significados en la Biblia. Por eso es muy importante ver a qué palabra salvación nos estamos refiriendo. La palabra salvación, por ejemplo, se puede utilizar en la Biblia como por ejemplo para la solución de un problema. En ciertos pasajes se habla así. En otros pasajes se utiliza la salvación como sinónimo de sanidad. En otros pasajes se usa la salvación como sinónimo de estar libre de algún peligro o de alguna situación difícil. Pero sin embargo, la palabra que aquí nos importa es no salvación, sino la salvación. ¿Qué es la salvación? Cuando estamos hablando de esa obra de Dios, que es el regalo de la liberación de la pena, del poder, la presencia del pecado y el perdón de pecados, literalmente, que Dios nos otorga por su gracia y su misericordia. Aquí hablamos del hecho de ser libres del castigo, de la ira de Dios, del juicio de Dios. Esa palabra nos vamos a referir cuando hablamos de salvación acá en la Biblia, de manera específica. Y esto es muy importante. Es un regalo que Dios nos ha dado. Como dice la Biblia, por gracia sois salvos. ¿Qué es gracia? Es un regalo inmerecido. ¿Tenemos salvación de qué? Del justo juicio de Dios y de la ira de Dios que ha de venir. De la condenación. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es algo que nosotros podamos hacerlo, pues es un don, un regalo de Dios. Y no es algo que se obtenga por obras, sino que es algo que Dios nos lo ha dado como un regalo por la obra de Cristo. Y esto es muy importante. Y lo que hace
la salvación, a lo que quiero hacer hincapié, es entender un poco cómo es que la salvación se ve expresada en la Biblia y en la obra también de todo creyente. Quizás esto ya lo han visto ustedes o lo hemos visto cuando se ve posición y condición en el seminario y cuando se habla acerca de la salvación, los tiempos de la salvación, los tipos de salvación. Hoy día vamos a hacer un hincapié y vamos a verlo de una manera más detallada rápidamente. Cuando hablamos de la salvación y cuando vemos la salvación, hay algo que distinguir cuando la Biblia habla acerca de esta palabra, ¿no? La salvación. Y algo que podemos entender es que la salvación, cuando tú la ves en la Biblia, cuando la estudiamos en la palabra de Dios, la salvación se puede encontrar en distintos tiempos, pasado, presente, futuro. ¿Qué es esto? Si usted ya se ha dado tiempo de estudiar la Biblia y ha estado estudiando acerca de la doctrina de la salvación, se va a dar cuenta que muchos pasajes hacen referencia a la salvación en pasado, otros pasajes hacen referencia a la salvación en presente como algo que está continuándose o haciéndose, y otros pasajes hacen referencia a la salvación como algo futuro. Y uno que tendría una lectura superficial podría decir, total, fui salvo, estoy siendo salvado o seré salvo. Vamos a ver alguno de estos. ¿A qué se refiere la Biblia? ¿Por qué es que vemos esto que está la salvación puesta en algunos versículos en pasado, en otros presentes o futuros? A esto que se conoce como los tiempos de la salvación. Y esto es algo muy importante que tenemos que conocer para poder entender lo que es la salvación. Porque de no comprender bien esto salen muchos entendidos, ¿no? Como algunos que piensan que la salvación se pierde, o algunos que ven cierta forma de salvación por obras, y este tipo de situaciones que la Biblia no enseña, y todo por no entender estos tiempos, ¿no? O por tratar de poner la palabra salvación cuando no hace referencia a la salvación. Y vamos a ver algunos versículos y vamos a centrarnos primero en los tiempos de la salvación. ¿A qué se refiere con la salvación cuando la Biblia habla de la salvación en pasado? Cuando vemos esto en pasado y cuando vemos los versículos que la Biblia habla en pasado, nos hace referencia a algo. Así como hay tiempos de la salvación, pasado, presente y futuro, también hay tipos de salvación. El primer tipo de salvación es lo que se conoce, podríamos ponerlo sencillamente como la salvación del alma para términos prácticos, y esta es la salvación de la pena del pecado. En otras palabras, esta es la salvación por la cual podemos entrar al cielo, por la cual podemos tener vida eterna. Este tipo de salvación es la salvación de la pena del pecado, así se le conoce. Cuando uno ve en la Biblia pasajes que hacen referencia a la salvación en pasado, sabe que está refiriéndose principalmente a este tema, a la salvación del alma, a la vida eterna, por la cual tenemos vida eterna, por la cual podríamos decirlo de manera sencilla, podemos tener acceso al cielo porque somos salvos. Y esta es la salvación de la pena del pecado. Ahora, cuando vamos a ver los otros pasajes que nos hablan acerca de la salvación en presente, este se le puede conocer y se le asocia con otro tipo de la salvación, que es la salvación que se le puede poner de manera sencilla, la salvación de la conducta, o también como se pone de una manera más específica, la santificación, cuando Dios está santificando la vida de aquel que ya ha sido salvo de la pena del pecado, y por eso se le conoce como la salvación del poder del pecado. Del poder del pecado, porque uno viene a ser salvo, pero después de ser salvo, aún hay cosas en nuestra vida que están bajo el poder del pecado y que Dios va liberando nuestra vida para hacernos semejantes a Cristo, a los que ya han sido salvos de la pena del pecado. Y finalmente vamos a ver que la salvación es puesta en futuro, y esto es muy importante porque esto va conectado con otro concepto que es la glorificación. ¿Qué es esto? Hemos hablado del plan de redención, ¿verdad? Y que finalmente Dios va a restaurar todas las cosas y toda la creación, pues cuando Él venga por segunda vez hay un concepto muy importante que es la resurrección, y Dios va a hacer la resurrección para vida, restaurar, aún transformar nuestros cuerpos y transformar la creación, y es lo que anhela la creación y es lo que anhelan también los salvos, y este proceso de ser semejantes a Cristo se le conoce como la glorificación. Y eso es lo que habla cuando se habla en futuro sobre la salvación. Y por eso se le conoce como la salvación de la presencia del pecado. Ya no más pecado. Ya el pecado es eliminado y de la presencia del pecado hay una salvación. Vamos a ver uno por uno. Primero vamos a ver la salvación en tiempo pasado. Hay varios pasajes que nos hablan sobre esto y vamos a ver solamente dos. Primero tenemos Tito 3:5, por ejemplo. Aquí dice, nos salvó
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿A qué está refiriéndose aquí? A la salvación de la pena del pecado. La salvación del alma, con lo cual podemos entrar al cielo. Y esta salvación no es por obras, sino es por la obra de Cristo, por medio de la fe. Es una salvación que nos ha sido dada como un don, como un regalo. Y es por la misericordia de Dios, no por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué significa eso? La palabra de Dios, cuando viene a nuestra vida con el poder del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, uno viene a conocer a Dios. Y esto es muy importante, ¿no? Esta salvación implica una salvación de la pena del pecado, implica la salvación de la ira de Dios, ¿no? Del justo juicio de Dios. Y esto es muy importante. La salvación habla acá, como dice abajo, porque por gracia sois salvos. Literalmente la palabra ahí es habéis sido salvados. En la Reina Valera la traducen como soy, en otras versiones la traducen como habéis sido salvados o fuiste salvados, porque la idea es de un hecho que sucedió. ¿Y salvados de qué? Del juicio de Dios, salvados de la ira de Dios, salvados realmente de la pena del pecado, de la condenación. Es muy clara. Y esto en la Biblia lo vamos a encontrar en pasado. En algunos casos, con algunas excepciones, se puede encontrar esto en un tiempo general, en un tiempo presente continuo. Se podría también encontrar como por ejemplo en Hechos 4:12 o Romanos 3:9, pero por el contexto uno puede ver que está refiriendo al hecho de la salvación, y esta obra fue hecha por Cristo en la cruz. Él pagó el precio, Él nos redimió, como hemos visto en la redención. Y esto es la salvación de la pena del pecado. Es muy importante cuando lo vemos en tiempo pasado. Y esto nos lleva al siguiente tipo de salvación, ¿no? Cuando vemos en tiempo presente. Aquí cuando vemos en tiempo presente hay otros pasajes que nos hablan sobre esto. Por ejemplo, podemos ver distintos pasajes, ¿no? Y aunque es verdad que hemos sido salvos, ya hemos sido salvados de la pena del pecado, también es cierto que estamos siendo salvados cada día. ¿Y de qué? Del poder del pecado. Cuando uno ya ha sido salvo y viene a la vida cristiana, ¿cómo viene uno a la vida cristiana? Uno viene con todas las cargas que ha traído del mundo. Cristo nos ha liberado, nos ha dado nueva vida, y uno viene a una nueva vida, es verdad. Pero toda su vida ha vivido separado de Dios. Y es como que empieza, por eso la Biblia hace esta figura, que es como un niño, ¿no? Que empieza a venir. Un niño recién nacido que empieza la vida. Y ese niño recién nacido tiene que aprender a crecer y a caminar conforme ¿a quién? A Cristo. Y eso es algo que Dios va obrando en nuestra vida. Aún en nuestra vida hay distintas situaciones, ¿no? Hay situaciones, la contaminación del pecado aún está en nuestra vida. Uno carga distintos pecados, distintos problemas que ha tenido, distintas consecuencias de pecados pasados, y Dios va obrando y Dios va transformando eso. Y es lo que se conoce, pues, un proceso que Dios hace en nuestra vida, esa transformación que Dios hace en nuestra vida. Y realmente, ¿no? Uno ha sido salvado por medio de la cruz, ha sido salvado por la obra acabada de Cristo ya en el pasado, por su vida, por su muerte, por su ministerio en nuestro favor. Pero sin embargo, vemos también que el Señor está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y Él está haciendo una obra continua en nosotros, una obra de salvación, que esto se aplica con la santificación o la transformación en nuestras vidas. Como vemos aquí Romanos 5:10, que hace referencia a esto. Porque siendo enemigos, que dice, fuimos reconciliados, algo que ya pasó. Ya hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, que dice, ya somos reconciliados, ya recibimos la salvación, dice Romanos 5:10, seremos salvos por su vida. Es curioso, ¿verdad? Dice, siendo enemigos, ya fuimos reconciliados. Y hay una reconciliación. Dice, ya estamos reconciliados. ¿Qué es esto? Es la salvación del alma. Ya estamos reconciliados, unidos con Dios. Sin embargo, después de la coma dice, seremos salvos por su vida. ¿A qué se refiere? Cuando vemos el pasaje de Romanos, Pablo está hablando acerca de la conducta en la vida cristiana. Seremos salvos por su vida. En otras palabras, seremos salvos ¿de qué? En nuestra vida, una vida conforme a Cristo. Dios está transformando en nosotros esa vida de Cristo. Y va muy conectado, ¿no? Por el tema, por eso, al proceso de ser separados del pecado que hablamos, que es lo que se conoce como la santificación, que es un proceso continuo en la vida cristiana. Y de esto nos va mostrando, por ejemplo, Hebreos 7:25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. ¿A qué hace referencia aquí? Aquellos, a esta obra que Dios está haciendo de acercarnos a Dios. En otras palabras, ser cada día más semejantes a Cristo.
Como dice la Escritura, ¿no? Hasta la estatura y la plenitud de Cristo. Esa obra Dios está haciendo y es como una obra de salvación. Salvación del poder del pecado. Nuestra vida antes estaba sometida y vivíamos para el pecado, pero ahora vivimos para Cristo. Y esa obra es algo que Dios está haciendo en la vida del creyente. Dios no solamente nos ha salvado en el alma, sino que Dios va salvando y va transformando nuestras propias vidas, nuestra conducta a través de la obra del Espíritu Santo. Eso lo vimos un poquito más a detalle cuando estudiamos la palabra regeneración, ¿no? Y el nuevo nacimiento. Esa obra del Espíritu Santo que Dios está haciendo en los creyentes. Es un proceso, ¿no? Algunos van avanzando más rápido, otros poco a poco, pero el que nace, crece, porque Dios está haciendo esa obra en nosotros. Dios está transformando esa obra. Primero, como hemos visto, ¿no? La salvación de la pena del pecado, ahora del poder del pecado que está en nuestras vidas. Y eso nos lleva al tercer tipo de salvación en tiempo futuro. La salvación también vamos a ver versículos donde se muestra la palabra salvación como en tiempo futuro. Algo que no ha acontecido, sino que acontecerá. No algo que está aconteciendo, sino que va a pasar. ¿Qué dice aquí? Por ejemplo, vamos a Romanos 3:11. Dice, y esto conociendo el tiempo que ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Curioso, habla acerca del creer. La salvación que se recibe por creer por fe es la salvación del alma, pero dice que hay una salvación que está más cerca de nosotros. ¿A qué hace referencia esto? ¿Recuerdan lo que hemos hablado en el plan de redención? Dios un día va a restaurar todas las cosas y un día Cristo vendrá por segunda vez. En este tiempo aún el creyente está pasando luchas, dificultades, sufrimientos. Realmente está luchando con el poder del pecado y con la presencia del pecado, pero un día vamos a ser libres, salvos de esa presencia del pecado cuando Cristo venga por segunda vez. Y ciertamente es así. Cada día que pasa es un día más cerca para que el Señor vuelva. Por eso, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué salvación es esa? Lo que se conoce como la salvación del cuerpo, la presencia del pecado, cuando Dios transformará nuestros cuerpos en la resurrección, cuando Cristo vendrá por segunda vez. Esto va a suceder. Y cada día que pasa, estamos más cerca de ese hecho. El creyente puede pasar dificultades, como estaba hablando Pablo en Romanos, ¿no? Capítulo 13. Puede pasar luchas. Pero hay algo que tiene que recordar. Cada día que pasa está más cerca de la salvación, la venida de Cristo. Cada día me pasa, mientras más se esfuerza, está más cerca de un día ver a su Señor cara a cara. Y esto va a suceder cada día que pasa. Primera de Pedro 1:5 también nos habla de esto, ¿no? Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. ¿Qué salvación? Aquí quedamos un punto acá. Para alcanzar la salvación. ¿A qué salvación se refiere? ¿Que no ya fuimos salvos en el pasado? La respuesta está abajo. Continuando, dice, la salvación que está preparada para ser manifestada ¿cuándo? En el tiempo. ¿A qué se refiere acá? ¿Cuál es el tiempo postrero? Cuando el Señor venga y veamos la consumación de la gloria de Dios. Ese tiempo futuro, el tiempo postrero, cuando Dios transforme todas las cosas. Esto se va a manifestar en ese tiempo. Y es importante que notemos esto, porque esto nos hace entender, nos hace notar los distintos tipos de la salvación y la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿no? La obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Vemos que es salvación primero de la pena del pecado que está en pasado, la salvación del poder del pecado, Dios está obrando, transformando nuestras vidas, y la salvación de la presencia del pecado que Dios hará cuando Cristo consume todas las cosas y venga por segunda vez, estemos delante de Él. Y esto es muy importante, es la esperanza del cristiano. Es la historia que vemos, ¿no? En la salvación y en la Biblia, ¿no? Otro pasaje que es muy importante cuando vemos la salvación en tiempo futuro, para aclararnos esto, es en Hebreos 9:28, justo cuando hablamos acerca de la redención, ¿no? Va muy conectada también con la redención. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Coma. ¿Qué está hablando aquí? Este Cristo ofrecido una sola vez y para siempre para llevar los pecados de muchos, está hablando de la salvación del alma, de la condenación. Sin embargo, dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que, el otro tipo de salvación. Él ya nos salvó, pero no acaba aquí la historia. No termina acá, sino que Él va a venir por segunda vez, en su segunda venida. ¿Y qué dice sin relación con el pecado? Porque ya aquí somos salvos de la presencia del pecado.
Actualmente, en la salvación del alma, cuando hemos sido salvados, venimos a una nueva vida. Sin embargo, el poder del pecado aún estamos en este mundo que está caído y aún nuestra vida lucha contra el pecado, ¿no? Luchamos contra la carne, contra el mundo, contra la tentación. Pero va a llegar un momento en el cual Él vendrá por segunda vez y esta vez es en relación con Él. Somos liberados de la presencia del pecado para la gloria de Dios. Y eso es cuando Él vendrá por segunda vez y Él salvará, dice, a los que esperan. ¿Qué es esto? Él va a transformar y glorificar a aquellos que están esperando en Él. Para verlo esto de una manera más sencilla, podemos verlo aquí en un mapa y podemos ver que las palabras que hemos estado estudiando hacen relación con esto, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la salvación del alma, hay palabras muy importantes que hemos estado viendo. Esto hace referencia a la justificación. Hemos sido declarados justos, hace referencia a la obra de expiación en Cristo, cuando Él llevó nuestro pecado, nuestra culpa, a la propiciación, cuando Él pagó el pago por nuestros pecados, a la reconciliación, a la adopción, que es otra palabra que vamos a ver, y lo que se conoce como la santificación posicional. En la posición en Cristo somos santos. Por eso la Biblia nos llama a los creyentes los santos, ¿no? Y luego cuando vamos a la salvación de la conducta, podemos ver otros conceptos, ¿no? Por ejemplo, la regeneración, que hemos visto cuando el Señor pone una nueva vida y un nuevo corazón en nosotros. La conversión, cuando esto se hace en la práctica y uno cambia completamente de vida, que también vamos a ver. Y la santificación práctica, ¿no? Cómo es que Dios va santificando o salvándonos continuamente del poder del pecado para hacer nuestra vida semejante a Cristo, más cercana a Dios, para ser utilizados para su gloria. Finalmente, cuando vamos a la salvación del cuerpo, esto tiene conceptos muy importantes, que es la resurrección para vida, porque hay otra resurrección para muerte. Cuando se estudia la resurrección, quizás se ve este tema. Y esto es la santificación perfecta, cuando ya es cumplida la obra de Dios, cuando somos ya semejantes a Él, como dice la palabra de Dios. Son conceptos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Y algo que tenemos que tener en cuenta también aquí con el tema de la salvación, es que la salvación del alma, esta salvación que hemos visto que Dios ya hizo en Cristo Jesús, es lo que se conoce como la obra de Dios en Cristo. Es algo fuera de nosotros. La justificación, la expiación, la propiciación, todo eso es fuera de nosotros. Como estuvimos viendo en otra ocasión, es algo objetivo. O sea, es algo que es un hecho que sucedió y no puede cambiar. No cambia. No cambia. El otro hecho, la salvación, que es la obra de Dios, la salvación de la conducta, la glorificación, ya es algo que Dios va a obrar en nosotros, ya es algo más subjetivo. Esto ya es en la persona. Aquí ya hay diferencias. Por ejemplo, algunos crecen más que otros, Dios va transformando a otros más que otros. Diferente manera uno va creciendo conforme uno está cerca del Señor, ¿no? Conforme cada uno va viviendo su vida, es distinto. Ahora, es importante esta distinción porque recordemos que hay una primacía en la obra de Dios en Cristo. Los hechos objetivos de la salvación, si se dan cuenta, como que hay más palabras que la Biblia menciona sobre esto. ¿Por qué? No por gusto, sino porque es algo que tenemos que tener claro en nuestra vida. Si uno realmente ha sido salvo, realmente ha sido justificado, realmente ha visto la expiación de Cristo, adoptado como un hijo, esto es algo muy importante porque en eso está basado todo el resto. ¿Cuál es la base por la cual podemos ser santificados, por ejemplo, en nuestra conducta? Por la obra de Cristo, por la redención. ¿Cuál es la base por la cual podemos ser glorificados? Por la obra de Cristo, por su redención. Y esto es importante también en nuestra vida práctica, porque algunos a veces tratan de poner primacía sobre las experiencias, los sentimientos, pero no funciona así en la vida cristiana. La primacía está en la obra de Dios y en su palabra y en lo que Él ya hizo en Cristo Jesús. Y esto ha sido también desde el Antiguo Testamento, está en su promesa, en su palabra. No en nuestras experiencias, no en nuestros sentimientos. Eso es un resultado de la promesa, y la primacía está en la obra objetiva y consumada de Cristo Jesús. Esa es la base y el fundamento en nosotros. Y uno lo puede ver, ¿no? En toda la Escritura. En el Antiguo Testamento esto era muy sentido, porque como dice el libro de Hebreos, ¿no? Ellos realmente entraron, pues, en el libro de Hebreos 11, ¿no? Entraron y alcanzaron, ¿no? La vida, pero ellos no vieron las promesas que se les había dado, no la vieron. Es más, ni siquiera es que tuvieron una vida bonita, tranquila. Miren a todos los profetas. ¿Cómo vivieron todos los profetas? Jesucristo dijo, ¿no? No hay profeta en su propia tierra, ¿no? Y Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Por qué dijo esa frase? Porque ¿qué hizo aún el mismo pueblo de Dios con los profetas? Estos eran siervos de Dios, pero ¿cómo vivieron? ¿Felices, contentos? ¿Con mucha gloria, glamour? No. Los mataron, los metían en cisternas. Isaías, como se menciona, ¿no? En Hebreos, lo aserraron, como pastor contó. Todos ellos fueron vituperados. Nadie les hacía caso en su tiempo. Pero sin embargo, la palabra de Dios estaba ahí firme.
Y sé que se la hierba, marchise de la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Al fin y al cabo, delante de la presencia de Dios, ellos tienen el gozo, porque se ve cumplido lo que Dios había prometido. Y esto es muy importante en nuestra vida, ¿no? Todo está basado en la obra de Cristo y es en base a ello que hay una obra de Dios en nosotros. Ahora, si lo vemos en sentido más amplio, esto también está relacionado con la redención, ¿no? La salvación, por eso, tiene una relación muy directa con la redención. Si hablamos, por ejemplo, de la salvación del alma, es tarde con la redención, la liberación de la condenación que teníamos. Si lo vemos, por ejemplo, con la redención del cuerpo, la conducta es la redención de la contaminación que tenemos por el pecado. Es como Dios va limpiando nuestra vida, liberándonos de la maldad. Y cuando vemos, por ejemplo, la redención con respecto a la glorificación, es la redención ya de la corrupción. Esta corrupción al cual el mundo fue entregado, como dice la Biblia, un día va a ser liberado. Y eso nos lleva, mis hermanos, a otra palabra que es muy importante. Y es la palabra que quizás han escuchado en la Biblia y va muy relacionada también con la vida práctica del creyente. Y es la palabra adopción. Viendo ya lo que es la redención, la salvación nos lleva a una palabra más, que es la adopción. Esto lo vamos a ver en el tema de la salvación del alma, ¿no? En este tema que va relacionado a este aspecto, hay una palabra acá muy importante relacionada con este aspecto en nuestra vida, que es la adopción. ¿Qué significa la adopción? Este concepto lo podemos ver mucho en la Escritura. Dice, porque todos los que han sido guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué es la adopción? La adopción es un concepto muy importante ahora en la vida cristiana, que hace referencia a ese acto de Dios por el cual Él le da a una persona una posición legal en su familia. Dios declara a alguien como su hijo y Dios toma a alguien como su hijo. Alguien que no era su hijo, Dios lo toma como hijo suyo. Y esto está realmente acompañada en el Nuevo Testamento. Esto está siempre relacionado a la palabra adopción con el nuevo nacimiento. Cuando ustedes vayan al Nuevo Testamento van a ver que esta palabra está muy relacionada con el nuevo nacimiento. Muy relacionada con el nuevo nacimiento. ¿Y esto por qué? Porque realmente es algo que guarda relación lo único con otro, ¿no? Dios recibe a su familia, en su familia, a las personas que han nacido de nuevo, que han sido regeneradas, las recibe a su familia. Por eso es que hay una relación entre los dos, ¿no? Ahora, la regeneración y la adopción son dos temas bastante parecidos, pero sin embargo guardan distintos aspectos. Por un lado, la regeneración se enfoca en la vida espiritual del creyente, pero la adopción se enfoca en la relación espiritual. Uno es la vida espiritual y otro es la relación espiritual. ¿Qué relación tenemos con Dios? Esto es muy importante. La vida espiritual tiene que ver con la regeneración, pero nuestra relación, ¿cuál es nuestra relación con Dios? Tiene que ver con la adopción. Y esto es muy importante en la Biblia, es un concepto muy importante en la Escritura. Ahora, la adopción presupone ciertas cosas, ¿no? Y quizás la principal cosa que presupone es una verdad que vemos en toda la Escritura. No todos pertenecen a la familia de Dios. Si bien es cierto, es muy popular que la gente dice que todos somos hijos de Dios y cosas así que suenan bastante bonito, pero cuando vamos a la realidad no es así. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Y este es un concepto importantísimo en la Escritura. Dios no enviaría a condenación a sus hijos, no lo va a hacer. Todos son creación de Dios y están bajo el cuidado de Dios, en su cuidado, lo que es la previsión de Dios, que Él cuida, no en su providencia, pero no todos son hijos de Dios, no todos tienen esa relación de hijos. Y esto es muy importante. Realmente Cristo enfocó esto muy claro, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, va a Juan 8:44, Jesús lo deja claro, o sea, quien más habla de amor es Jesús y Jesús lo deja claro. En Juan 8:44, Jesús va a los fariseos y a todos aquellos que se oponían y miren lo que les dice. Él les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Se lo dice sin ningún tapujo, de frente, sois de vuestro padre el diablo. Ustedes se llaman hijos de Abraham, se llaman parte del pueblo de Israel. No, señores, ustedes son de su padre el diablo porque hacen las obras de su padre. Son de su padre el diablo. Cuando vemos, por ejemplo, Jesús muestra también esa verdad en esa famosa parábola de la buena semilla, ¿no? Donde él explica que la buena semilla son los hijos del reino
Y sin embargo, también está la cizaña, que son los hijos del malo. Esto lo vemos en Mateo 13:38, ¿no? Y así podemos ver en la Escritura, en distintos textos, que la Biblia nos muestra esta verdad. Y esto es muy importante para entender nuestra condición delante de Dios, ¿no? Porque cuando el hombre pecó en el huerto de Edén, ¿qué pasó? Él perdió su relación en la familia de Dios. Él perdió eso. Él perdió porque él decidió negar a Dios, apartarse de la ley de Dios, del mandato de Dios y ser su propio Dios y seguir su propio camino, siguiendo el camino de Satanás, de rebelión. ¿Qué pasó? El hombre fue separado de Dios en nuestra condición y eso es algo que tiene que restaurarse, que Dios está restaurando. Y ahí viene el tema de la redención que hemos visto, ¿no? Sin embargo, vemos también que Dios ha provisto la adopción para todas las almas. Por eso es que la Biblia habla acerca de la adopción. Dios toma a aquel que no era hijo, no merecía ser hijo, y lo toma como hijo suyo. Es una relación muy importante. Es una relación muy importante. Y por eso la Biblia nos habla de esto, ¿no? Realmente, ¿qué podemos hacer como hijos de Dios? Dice, porque todos los que son hijos del Espíritu de Dios, dice la Biblia, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Podemos llamar a Dios nuestro Padre. Y esto es muy importante en la vida cristiana. Ahora, hay condiciones claras para la adopción. Hay condiciones muy claras para la adopción. La Biblia habla de cómo es que uno viene a ser un hijo de Dios. Somos hijos de Dios por adopción. Él nos ha tomado, aquel que no era su pueblo, y nos ha hecho su pueblo. Aquellos que no eran sus hijos, y nos ha hecho sus hijos. Y hay condiciones muy importantes. Primero, lo que vemos en la Biblia es la fe, ¿no? La fe. ¿Cómo viene a ver un hijo de Dios? Juan 1:12, quizás el pasaje más conocido, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es eso? Potestad es un derecho, es un privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y esto es a todos los que le recibieron. ¿Qué es recibir a Cristo? A veces piensa que recibir a Cristo es Cristo te recibo, abro mi corazón o algo así. No. Recibir a Cristo es lo que dice la Biblia más abajo. A los que creen en su. Recibir a Cristo es creer en su nombre. ¿Y qué es creer en su nombre? Jesús, Cristo, el Salvador. Creer en el Salvador del mundo, creer en la salvación. En otras palabras, aquellos que han creído en el Evangelio, que conocen el Evangelio. No es simplemente de boca, Señor, te recibo. Uno puede decir, Señor, Señor, pero uno tiene que entender y creer y conocer a Cristo en su nombre. Uno tiene que conocer el Evangelio, tiene que creer en él. Los que creen en su nombre, los que han creído en el Evangelio de salvación. Y esto es muy importante para la vida cristiana. Y esto es el primer requisito, ¿no? La fe, el creer en su nombre, ¿no? En la salvación, en el Evangelio. Y el segundo requisito que vemos aquí es lo que dice Primera de Juan 5:1. Si van a sus Biblias, aquí habla claramente, Primera de Juan 5:1, que dice aquellos que han creído en Dios, dice, todo aquel que cree en Jesús nuevamente es que Jesús es el Cristo, nuevamente el Evangelio cree que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que han sido engendrado por él. Nuevamente, es nacido de Dios. ¿Qué implica ser un hijo de Dios? Implica la regeneración, el nuevo nacimiento. Esta fe y el nuevo nacimiento, uno viene a ser parte de la familia de Dios por adopción. Esto es muy importante en la vida cristiana, la fe y el nuevo nacimiento. Cuando uno viene a la vida cristiana. Y uno viene así a ser un hijo de Dios por adopción en Cristo Jesús. Es muy importante. Antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Ahora, la adopción en la familia de Dios trae muchos privilegios y hay muchas cosas que suceden cuando uno es adoptado como hijo de Dios. Rápidamente podemos ver en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 básicamente nos habla acerca de lo que Dios ha hecho a nosotros ahora como sus hijos. Y en Romanos capítulo 8 podemos encontrar que la Biblia ahí nos habla sobre distintos privilegios que uno tiene como hijo de Dios. Primero, por ejemplo, podemos ver que en Romanos capítulo 8, el versículo 14, nos dice, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Uno es guiado por el Espíritu de Dios como un hijo de Dios. Y es cierto, porque uno ha sido regenerado y el Espíritu de Dios viene a morar en nuestra vida. ¿Y qué hace? El Espíritu de Dios nos guía. Otro privilegio que podemos ver es en el versículo 15, cuando dice, ¿no? Somos libres
para ya no seguir la corriente de este mundo donde Satanás reina. Somos libres de la potestad de este mundo, de la potestad de Satanás. Ya no tenemos que seguir la corriente de este mundo. Tenemos libertad, pues la redención justamente. ¿Qué más? En el versículo 15 también dice que tenemos el privilegio de llamar a Dios como Abba, Padre. Como nuestro Padre amado, podemos dirigirnos a Él de una manera directa y personal. Esto es muy importante. ¿Qué más? En el versículo 16, tenemos la seguridad de que hemos sido elegidos, ¿no? Ser parte de la familia de Dios, ¿no? Y que realmente Él nos ha dado de su espíritu. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y tenemos los privilegios de hijos de Dios. Y en el versículo 17, cuando vemos acá, también nos dice, ¿no? Que somos herederos, ¿no? Tenemos todo el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y también el versículo 17 dice que tenemos el privilegio de aún sufrir por la causa de Cristo hasta la glorificación. Son cosas muy importantes que suceden cuando uno realmente viene a la vida cristiana como un hijo de Dios. También hay evidencias muy claras, ¿no? Del nuevo nacimiento. Cuando uno viene a la vida cristiana, uno ha sido adoptado. Primero uno sigue al Señor y va en pos de Él como un hijo, y esto es por la guía del Espíritu Santo. Romanos 8:14, como hemos visto, ¿no? Todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. También vemos que la Biblia nos dice y nos muestra que el que es un hijo de Dios realmente guarda la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios. Realmente como hijo uno sigue la palabra de su padre. ¿Y qué más sucede cuando uno es hijo de Dios? Uno es como niños, ¿no? Mateo 18:1-3 dice, ¿no? Que uno tiene que ser semejante a niños, ¿no? Para ser como hijos de Dios. Y esto realmente sucede así. Esa inocencia y esa dependencia de nuestro Padre, que es algo que viene de un niño, ¿no? Dependemos de Dios. ¿Qué más sucede? En 1 de Juan 5:1 nos dice que un resultado de ser adoptados como hijos de Dios es que amamos también a nuestros hermanos. 1 de Juan 5:1 dice que todo aquel que Él engendró no ama a aquellos que Él también ha engendrado. Amamos a nuestros hermanos. Y esto es natural, ¿no? Cuando tú eres creyente, realmente sientes un amor especial por los otros creyentes, aunque no los conozcas, porque tenemos un mismo Padre, ¿no? ¿Qué más tenemos? Imitamos a Dios. Esto nos lo dice Jesús, ¿no? En Efesios 5:1, ¿no? Pues sed imitadores de Dios como hijos amados. La Biblia es muy clara, ¿no? Y aún amamos a nuestros enemigos. También la Biblia nos muestra esto, ¿no? La Biblia dice, ¿no? Que debemos amar a nuestros enemigos para ser así hijos de nuestro Padre. El amor se muestra como parte de ser hijos de Dios por medio de la adopción que tenemos en Cristo Jesús. Y hay un ejemplo en la Biblia que nos muestra acerca de la adopción. Y es un ejemplo bastante bello también. Si alguno va a 2 de Samuel, capítulo 9, ahí se nos narra una historia. Si mal no recuerdo, Pastor comentó un poco sobre esta historia hace un par de domingos. Y esta historia nos habla acerca de Mefiboset. ¿Y quién era Mefiboset? Este hombre era el hijo de Jonatán. En 2 de Samuel capítulo 9, ya David había tomado el trono y ya David realmente había tomado el poder sobre la nación. Y David había establecido ya su reino, ¿no? Él era ya el rey sobre la nación. Se había cumplido las promesas que Dios había dicho. Y en ese momento es que él ya se establece como rey. Él empieza a hacer algo. Y él se acuerda de algo que había sucedido. Él había hecho un pacto con Jonatán. ¿Quién era Jonatán? Jonatán era el hijo de Saúl. Si recordamos un poquito la historia bíblica, Saúl había sido el primer rey de Israel, pero Saúl, al desobedecer a Dios, había sido rechazado. Y entonces el reino, Dios ungió a David para que sea rey. ¿Qué pasó en esta circunstancia? Que en este caso, Saúl, en lugar de reconocer el reinado de David, Saúl persiguió a David, notando que David tuvo que huir, hasta que finalmente Saúl muere a manos de los filisteos. Sin embargo, Saúl muere a manos de los filisteos. Sin embargo, Saúl tenía un hijo, su hijo se llamaba Jonatán. Jonatán sí realmente amó a David. Y Jonatán realmente aceptó el hecho de que David iba a ser rey sobre Israel. Así que Jonatán, un día, cuando David estaba huyendo de su padre, le dice a David, mira David, hagamos un pacto. Este es el pacto que tú vas a hacer conmigo. Dios te va a hacer rey. Cuando tú seas rey, acuérdate de mí y de mi descendencia. Hacen ese pacto. Y sellan ese pacto y finalmente sucede la historia. David se convierte en rey
muere, en este caso, Saúl y su familia mueren. Así que cuando está como rey, en este caso David, él se acuerda del pacto que había hecho con Jonatán. Y en ese pacto, él dice, quiero que hagan algo. Vayan y busquen por toda la tierra a un descendiente de Jonatán. Debe haber algún descendiente vivo de Jonatán. Debe haber algún descendiente vivo de Jonatán. Y empiezan a buscar por toda la tierra a un descendiente vivo de Jonatán. Y dice que se van a un lugar llamado Lodebar, ¿no? Ese nombre es bastante interesante porque significa literalmente como un lugar donde se echaba la basura, ¿no? Y en ese lugar, como en un lugar, digamos, como en un muladar, literalmente, estaba viviendo un hombre que se llamaba Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset? Mefiboset había sido hijo de Jonatán y había terminado en ese lugar porque este hombre era lisiado. No podía caminar, era lisiado de los pies. ¿Qué había pasado? Cuando los filisteos atacan, en ese momento atacan pues a Saúl, empiezan a atacar y entrar en el palacio, empiezan a matar pues a todos los descendientes del rey, y lo que hace una criada es agarra este hijito de Jonatán y escapa pues con toda la premura, pero al momento de escapar el niño cae y se queda lisiado de los pies. Así que al fin y al cabo él logró escapar con este niñito cuando empiezan a hacer la matanza a todos los descendientes pues del rey Saúl, y lo esconden, ¿no? Y terminan viviendo en ese lugar, ¿no? Lodebar, ¿no? Siendo un lugar muy pobre, entre la basura, podríamos decir literalmente. Y él termina viviendo en ese lugar, de lo que había sido un príncipe, termina lisiado y viviendo ahí, ¿no? Y de repente lo manda a buscar David. Y llega la gente y dice, hay un hijo de Jonatán y vive en este lugar, vayan y tráiganmelo. Cuando llegaron los soldados a encontrar y a traer a este hombre, la primera cosa que sintió quizás en su corazón fue terror. Y uno diría, no, pero no se alegró porque lo llaman, no, terror. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la costumbre entre los reyes cuando se establecía una nueva dinastía? No sé si ustedes saben un poquito. La costumbre de los reyes o la norma era que el rey que venía con una nueva dinastía tenía que exterminar por completo a la dinastía anterior. En otras palabras, mataban por completo a toda la descendencia del rey anterior. Así que a lo mejor este hombre, Mefiboset, cuando llegan a él los soldados, él pues empieza a darse cuenta de que David lo viene a buscar y él pensó que venían a matarlo, ¿no? Y peor para él es que este hombre era lisiado, ni siquiera podía escapar y no tenía nadie que lo ayude. Y de repente la Biblia nos narra que este hombre es traído ante David, pero David hace algo, ¿no? En amor al pacto que tenía con Jonatán, agarra a Mefiboset y le dice, Mefiboset, tú ya no vas a estar nunca más ya entregado en ese lugar, sino que tú vas a venir a mi palacio y vas a comer de mi mesa. En otras palabras, vas a ser como un hijo mío. ¿Qué hay detrás de esta historia que nos narra la Biblia? Esta historia es un símbolo de lo que Dios hizo con nosotros. ¿Cuál era nuestra condición delante de Dios? Nosotros estábamos apartados, no merecíamos realmente venir a Dios. Pero Él un día vino a buscarnos y aunque estábamos lisiados, literalmente no podíamos por nosotros mismos, estábamos sumidos en el pecado, Él vino a buscarnos y nos trajo a su mesa. Merecíamos la muerte, pero Él vino a sentarnos en su mesa y nos trató como hijos amados. Eso es lo que implica la doctrina de la adopción. Esto es muy importante en nuestra vida cristiana. Hemos sido adoptados como hijos amados, mis hermanos, y hoy estamos delante del Señor. Y para finalizar en esta mañana vamos a ver una última palabra. Y esta palabra también trata mucho con la vida cristiana, ya cuando vemos en el aspecto práctico de nuestra conducta. Ahora tenemos una relación con Dios como hijos, pero hay algo también que sucede en nuestra vida cristiana. Y para finalizar vamos a ver esta palabra, que quizás ustedes hayan escuchado mucho acerca de la palabra conversión. No sé si han escuchado esta palabra. En la Biblia se menciona esta palabra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y esta palabra conversión quizás ustedes han escuchado muchas veces, ¿no? Así que mira, se ha convertido o está en conversión, una cosa así. Pero, ¿qué significa esto? La ley de Jehová es perfecta, dice en el Salmo, ¿no? Que convierte el alma. Convertir es literalmente dejar de ser una cosa para ser otra. Y en la vida cristiana es dejar la vieja vida para venir a una nueva vida en Cristo. Esto es la conversión.
esta palabra es muy importante. Esto ya va relacionado a lo que Dios sobre en nosotros, porque esta palabra a veces la repetimos, pero ¿qué significa realmente? Primero, nosotros por naturaleza, como ya hemos visto, no éramos hijos de Dios, éramos hijos de ira y estábamos separados, pero el Señor en Cristo nos ha adoptado. Y de verdad, cuando vemos todo eso, desde nuestro principio, nuestra vida estaba entregada a Satanás, estaba entregada al mal. Cuando venimos a Cristo y cuando conocemos la verdad del Evangelio, realmente Dios empieza a transformar nuestra vida. Y es necesario una transformación en nuestra vida. Y esto es lo que se conoce como la conversión. Va muy relacionado con la regeneración, con el nuevo nacimiento, y va muy relacionado con la santificación. Esta palabra es muy importante porque es quizás lo que muestra o la evidencia o el hecho que hace notar un antes y un después en la vida de una persona que ha venido a Cristo. Es un antes y un después. Esta palabra conversión. Hay algo importante con respecto a la conversión, el ser transformado de algo a una nueva vida. Sin cambio no hay conversión. Realmente hay una transformación. Y la Biblia nos muestra muchos ejemplos de conversión. Muchos ejemplos de conversión. Este es el cambio que Dios hace en una persona cuando viene a Él. Por ejemplo, cuando vamos a Lucas capítulo 7, hay una historia muy interesante que nos cuenta Lucas, el evangelista, con respecto a Jesús. Lucas capítulo 7, ¿no? Cuando vamos a Lucas capítulo 7, el versículo 36, ahí hay una historia. En esta historia se nos narra acerca de Jesús entrando a la casa de un fariseo. Y cuando él estaba en la casa de este fariseo, cuando estaba cerca de esta casa de este fariseo, vino una mujer. Y esta mujer empieza a lavar los pies de Jesús, no con perfume, ¿no? Y entonces el fariseo que estaba sentado a la mesa se indigna terriblemente. Y uno dice, ¿por qué se indigna este fariseo? Lo que pasa es que esta mujer era una mujer de mala vida. Así que en su corazón dice el fariseo, si este fuera realmente un hijo o un profeta, se daría cuenta qué clase de mujer le está tocando. Los fariseos creían, ¿no?, que hasta si te tocaba una persona pecadora te hacía impuro, ¿no? Y por eso lo vieron así. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús le recibe, ¿no? Y le muestra bien interesante, ¿no? Jesús le hace una muestra y le dice, Simón, tengo una pregunta para ti. Le dice, había un hombre, ¿no? A uno le debía, digamos, 100 y el otro 1000. A ambos les perdonó su deuda. ¿Cuál de los dos deudores muestra más amor? Y Simón le responde, ¿no? Pues obviamente a quien se le perdonó más. Y entonces Jesús ahí le da una enseñanza y le dice, mira, Simón, yo entré a tu casa y tú no me lavaste los pies, pero esta mujer ha venido y me está lavando los pies con sus lágrimas, ¿no? Yo entré a tu casa y tú no me recibiste con un beso, pero esta mujer no dejó de besar mis pies. Y va la mujer y le dice, mira, mujer, ve en paz, ¿no? Tu fe te ha salvado. ¿Qué hay importante en esta historia? Esta mujer, con que era una mujer de mala vida, cuando ella ve y entiende lo que Cristo estaba haciendo, esta mujer deja todo lo que tiene, quizás todas sus ganancias, con tal de venir a estar a los pies de Cristo. Una transformación en su vida. Y miren lo importante de esto. Esta mujer no le importó el hecho de ser juzgada cuando entraba a la casa de un fariseo. No le importó eso, porque sabía que iba a estar junto a Cristo Jesús a su amado. Y quería él estar a los pies de Cristo. ¿Qué es esto? Esto es una conversión, una vida completamente cambiada. ¿Quién puede hacer esto? Solamente Dios. Otro ejemplo muy importante de esto es, por ejemplo, Saulo de Tarso. Saben de Saulo de Tarso, ¿verdad? Pero quizás lo conocemos mejor por su otro nombre. Su nombre es Pablo. ¿Quién era este hombre? Cuando vamos a Hechos capítulo 9, del versículo 1 al 18, donde vemos su conversión, vemos aquí quién era Pablo, quién era Saulo primero. Saulo era un hombre que perseguía a cristianos. Saulo era un hombre que realmente no tenía compasión con tal de seguir sus pensamientos religiosos. Y Saulo se dedicó a ir persiguiendo por todas partes a los cristianos y asesinaba, encarcelaba, torturaba a los cristianos por el solo hecho de ser cristianos. Pero un día, cuando vemos en Hechos capítulo 9, se le aparece el Señor Jesucristo y él tiene un encuentro con Cristo. Y en ese momento le dice, no, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Y le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento que él tiene un encuentro con Jesús, esto cambia por completo su vida. No vemos que Saulo se queda ahí en ayunos como varios días y realmente su vida es transformada tanto que este mismo hombre
que era el que perseguía a cristianos, se convierte posteriormente en Pablo, y este nombre es a propósito porque Pablo significa pequeño, porque él se llamaba el más pequeño de todos los creyentes, porque había perseguido a la iglesia, y se convierte en este hombre que empieza a llevar el evangelio por todo el mundo, por toda Europa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta transformación? Esto es conversión. Esto es lo que llamamos conversión. Es realmente volverse a Dios. Y un último ejemplo podemos verlo quizás en el carcelero de Filipos, ¿no? En Hechos capítulo 16. Miren acá, esto es bien curioso. Este hombre había encarcelado a Pablo, ¿no? Y Silas los había metido a la cárcel. Y este hombre era el que cuidaba la cárcel y los tenía en el cepo. Pero después sucede un hecho, ¿no? Dios permite que haya un gran terremoto y este hombre estuvo a punto de suicidarse, ¿no? Porque no podía escaparse nadie hasta que le dicen, no, nadie se ha escapado. Y este hombre había visto en esto, en Pablo y Silas, que realmente ellos estaban con Dios, así que le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él cree y es bautizado. Este hombre que estaba a punto de suicidarse, este hombre que los había metido en la cárcel, ahora estaba preguntando a él, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y con este hombre, ¿no? Y con Lidia posteriormente se da la iglesia allá en Éfeso. Es interesante cómo es que Dios transforma vidas. ¿Qué es la conversión? Es esa obra que Dios hace para transformar nuestra vida y que va muy relacionado con el arrepentimiento. Muy relacionado con el arrepentimiento. La Biblia dice, arrepentíos y convertíos. ¿Cómo sabemos que una persona realmente se ha arrepentido de sus pecados? A través de la conversión. Y esta es una obra que Dios hace en la vida del creyente. A través de la conversión, esa transformación a venir a la nueva vida en Cristo, es una obra que Dios hace en el creyente. Y hay bastantes verdades que podemos saber acerca de la conversión, ¿no? Primero, es un cambio de vida, ¿no? Es un cambio de vida, ¿no? Y de servicio. Y realmente Dios transforma nuestra vida. No es sencillamente un cambio de actitud, ¿no? No es que ahora vengo a la iglesia o visto diferente. No, no es un cambio de actitud, es un cambio de vida. Literalmente, Dios cambia tu vida. No es cambio de formas. No es que ahora asisto a la iglesia, no es que orando con una Biblia, no es que orando con falda, una cosa así. No, es un cambio de vida. Dios transforma tu vida. Es un cambio profundo. ¿Qué más? La conversión viene al hombre, ¿no? Por la gracia de Dios. Juan 6:44 lo dice claramente, ¿no? Que es algo que Dios obra en nosotros. Y luego, esta conversión realmente es una transformación que Dios hace y es una obra del Espíritu Santo, ¿no? Es una obra que Dios ha comenzado y está muy conectada con el arrepentimiento, no es un resultado del arrepentimiento. Y es Dios quien hace esta obra de conversión. La Biblia dice, por eso el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y hemos visto, mis hermanos, esas palabras el día de hoy, que son muy importantes y que realmente nos llevan a pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y quisiera terminar leyendo un pasaje de la Escritura que nos habla acerca de un concepto que no hemos hablado hoy, pero que es muy importante, que es la glorificación, de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Y quisiera leer con ustedes, terminando este pasaje, Romanos capítulo 8, y viendo la obra que Dios va a hacer en cada creyente. Hoy día hemos visto acerca de la redención, la salvación, la adopción, la conversión. Y esto nos lleva también a que Dios un día, todas estas obras que Él está haciendo, lo va a consumar cuando seamos glorificados en Él, cuando Él vendrá por segunda vez. Y Él transformará todas las cosas conforme a su gloria. Y en Romanos capítulo 8, Pablo muestra muy claramente esto, animando a la iglesia a vivir para la gloria de Dios. Animando a la iglesia para vivir para la gloria de Dios. Y realmente Pablo nos muestra, ¿no? Cómo es que uno puede vivir para el Señor, ¿no? Cómo es que uno puede realmente entregarse al Señor. Cuando venimos a Cristo, mis hermanos, quizás hay muchas luchas y muchas dificultades que se presentan, ¿no? Hay muchas luchas y muchos problemas que pueden quizás presentarse delante del creyente. Pero sabemos, mis hermanos, que el Señor está con nosotros, ¿no? El Señor está con nosotros. Y realmente Dios está obrando en nuestras vidas, ¿no? Y viendo este versículo que veíamos acerca de la redención que el Señor hará por nosotros, quisiera leer estos pasajes, ¿no? De Romanos 8, ¿no? Del 22 hasta el 26, que dice, porque sabemos que toda la creación gime a una,
y aún está con dolores de parto ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo. También gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos en lo que no vemos, con paciencia la guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no podemos seguir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mis hermanos, estamos aguardando esa esperanza y sabemos que Cristo un día vendrá. Y como creyentes, mis hermanos, pase lo que pase, sabemos que el Señor está haciendo una obra en nosotros y es una obra que Él va a terminar. Y muy pronto lo veremos a Él y con esperanza realmente aguardamos ese día cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Y lo veamos cara a cara, ¿no? Y nos diga a cada uno de nosotros, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Vamos a orar para terminar. Señor, te alabamos y te agradecemos porque tú eres bueno con nosotros, oh Señor. Te damos gracias, Padre, por la salvación tan grande que tenemos en ti, por esa redención tan maravillosa que tú nos has dado en Cristo Jesús. Oh Padre, porque tenemos el privilegio de ser adoptados como hijos tuyos, porque tenemos el privilegio, Señor, de realmente formar parte de tu familia, Padre. Y porque sabemos que un día estaremos contigo también en gloria. Oh Señor, permítenos seguir adelante en la vida cristiana, firmes en la fe, Señor, caminando conforme, Señor, a tu voluntad y caminando conforme a tus propósitos. Guíanos, oh Señor, y permítenos, Señor, realmente mostrar la luz de Cristo y el amor de Cristo a todo aquel que está con nosotros, Señor, que viene, Señor, a querer conocerte a ti. Permítenos ser una iglesia fiel que te ame, Señor, y que te glorifique. Te lo rogamos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor los bendiga, mis hermanos. Hasta aquí.